Un tema clave dentro de las finanzas personales es aprender a manejar nuestro salario o los ingresos que recibimos y empezar a manejarlos, a administrarlos, a repartirnos de una forma inteligente para poder primero aprender a administrar nuestro dinero y segundo, tener muy bien controladas cada una de las cuentas y de las cosas en las que debemos ahorrar, gastar o invertir este dinero. Así que en el video de hoy te voy a contar lo que debes hacer una vez recibes tu salario, recibes tus ingresos y con este paso a paso te garantizo que vas a tener unas finanzas organizadas y sobre todo no se te va a ir el dinero entre los dedos. Hola a todos, soy Alison Melo y bienvenidos a Cuidando Mis Finanzas. Bueno, antes de comenzar quiero darles un update chiquitito y es que he estado perdida unos meses porque he tenido ciertos cambios laborales, de carga de trabajo y demás que me ha hecho no poder garantizar la continuidad de los videos, pero ya me organicé y vamos a tener al menos un video a la semana donde les voy a seguir comentando todo este tema de finanzas personales y desde mi experiencia y desde lo que yo conozco, qué consejos y qué cosas les puedo dar para que ustedes aprendan a manejar sus finanzas. Cerrando este paréntesis, entonces vamos a comenzar. Es muy común escuchar y ver los memes donde las personas hablan que reciben su sueldo y no alcanzan a recibir el salario cuando ya se les ha ido entre los dedos y ya lo gastaron todo y no les quedó nada. Esto usualmente pasa porque no tenemos bien organizado el paso a paso que debemos seguir cuando recibimos nuestro salario y cuando recibimos nuestro dinero. Así que hoy les voy a mencionar ciertos pasos que ustedes deben seguir cuando reciben ese salario porque de ahí depende que primero ustedes cubran todas sus necesidades o al menos que puedan cubrir lo básico y lo que ustedes necesitan para sobrevivir. Segundo, que tengan una buena gestión de sus finanzas personales y sobre todo no sientan que el dinero se les fue muy rápido y que no les alcanzó para nada. Así que vamos a empezar con el primer punto que ustedes deben surtir una vez reciben su salario y esto me parece súper importante y se los he mencionado en otros videos y es págate primero. Yo sé que estamos acostumbrados que una vez recibimos el salario lo primero que hacemos es empezar a pagar y está bien, pero está mucho mejor si lo primero que hacemos es ahorrar. ¿Por qué? Porque las personas usualmente, y esto es psicología del dinero, las personas usualmente lo que hacemos es que recibimos el dinero, pagamos todo y lo que queda no lo gastamos y al final del mes decimos no me alcanzó para ahorrar, no puedo ahorrar porque no me alcanzó el dinero. En cambio, cuando lo que primero hacemos es pagarnos primero, ahorrar, ya el porcentaje que ustedes definan va a depender claramente de la capacidad que ustedes tengan para ahorrar. No le voy a decir a una persona que se gana el salario mínimo que ahorre el 10% de sus ingresos porque eso es un montón de dinero, pero lo que sí les puedo decir es que pueden ir sacando un porcentaje, el que ustedes definan, e ir ahorrando ese dinero. Si ustedes logran hacer esto se van a dar cuenta y les invito a que en los comentarios me dejen una vez prueben esto y es que les va a alcanzar el dinero para pagar todas sus cosas y además pudieron ahorrar, eso se los garantizo. Entonces eso es lo primero que ustedes van a hacer. ¿Dónde deberían guardar este dinero? Lo primero es que no lo deberían guardar debajo del colchón y eso también se los he mencionado. Así que lo que les invito y lo que yo personalmente hago es que si ustedes tienen una cuenta de ahorro, si su dinero lo reciben dentro de una cuenta de ahorro, lo importante es que ese dinero que ustedes tienen lo puedan sacar de esa cuenta y llevarlo a un bolsillo, llevarlo a otro producto de ahorro. Yo, por ejemplo, ¿qué hago? Ese dinero que sale una vez recibo mi dinero, lo guardo en dos cosas. Uno, en un producto que es unas pensiones voluntarias, un fondo de inversión que allí se guarda ese dinero y se queda para ahorro a largo plazo y otro pedacito lo guardo en un bolsillo que es un ahorro que tengo ahí quietico por si más adelante lo quiero utilizar para otras cosas. Obviamente todo esto con propósito, que es muy importante, no gastar por gastar ni ahorrar por ahorrar, sino ponerle un propósito a ese dinero. Entonces por eso es súper importante pagarse primero. Ese es el primer paso que deben seguir. El segundo paso que deben surtir y también va a depender del porcentaje de dinero que ustedes quieran destinar para esto es llevar su dinero al fondo de emergencia. Yo ya les he hablado bastante de en qué consisten los fondos de emergencia, cómo debería estar conformado su fondo de emergencia, cuánto dinero deberían tener ahí. Todo eso se los voy a dejar en un video que les dejo por aquí donde les hablé explícitamente no solo de la importancia sino de cómo construir ese fondo de emergencia. Y es que por experiencia propia les puedo decir que el fondo
de emergencia nos puede sacar de unos aprietos bien importantes, y si no ahorramos mes a mes de a poquitos para el fondo de emergencia, que es diferente a pagarse primero, pues nunca lo van a poder construir. Entonces yo lo que hago personalmente una vez recibo mi salario, porque esto no se los he mencionado nunca en los videos, pero yo no vivo de YouTube, o sea, yo tengo un trabajo de oficina de 8 a 5, todo el cuento. Entonces ese es mi salario, eso es lo que yo recibo, y yo lo que hago es que una vez recibo ese salario, ya me he pagado primero, lo que hago es sacar un poquito de ese dinero para el fondo de emergencias. Usualmente yo tengo un porcentaje designado de lo que recibo y que se va al fondo de emergencias. No tiene que ser mucho, lo que ustedes puedan, pero sí me parece muy importante que de a poquitos empiecen a construir ese fondo, porque si se les rompió un vidrio, si se les rompió un tubo, si de pronto a nosotros nos pasó eso con mi esposo una vez, y la verdad que el fondo de emergencias nos salvó, y es si por cosas de la vida un servicio público les llegó más costoso de lo que ustedes esperaban, y el dinero que ustedes siempre han supuestado para el resto de cosas ya lo tenían tan estructurado que no tenían de dónde sacar el dinero, pues para eso es el fondo de emergencias. Si por ejemplo, no sé, se les enfermó una mascota, se les enfermó alguno de sus hijos, se enfermaron ustedes, alguien en su casa se quedó sin trabajo y pues necesitan cubrir ciertos gastos y ciertas cosas, para eso es el fondo de emergencias. Así que es muy importante porque es un fondo que tiene que estar guardadito para esas situaciones que no esperamos que sucedan, pero que así es la vida y pueden pasar. Entonces lo que aquí les recomiendo es que tengan un fondo de emergencia, y lo segundo que hagan una vez se paguen primero es que saquen algo para ese fondo de emergencia y lo tengan allá guardadito. Ahora sí, lo tercero que deben hacer cuando reciben su salario, después de que ya surtieron los dos primeros pasos que les acabo de mencionar, es cubrir sus gastos básicos. Y aquí es donde ya empezamos a pagar cosas. Entonces, lo que yo les recomiendo es que antes de pagar deudas, de pagarle a los bancos, de pagar todas esas deudas u obligaciones financieras que ustedes tengan, lo primero que deben cubrir son sus obligaciones, o mejor, como le digo, sus gastos de supervivencia, lo básico que ustedes necesitan para vivir, pues porque es lo básico que ustedes necesitan para vivir. Entonces paguen servicios públicos, ustedes necesitan el agua, la luz, el gas, el internet si trabajan desde casa, o si estudian o sus hijos estudian y necesitan el internet. Todas esas cosas que son básicas para vivir, sea lo primero que se pague una vez ya hayan sacado las dos cosas y los dos pasos que les acabo de mencionar. La alimentación, hagan su mercado, paguen sus alimentos, paguen su casa si ustedes pagan arriendo, o si pagan crédito hipotecario, si ustedes están pagando su casa. Aquí entra esos gastos básicos, pues porque básicamente es el techo donde ustedes viven. Todos esos gastos básicos, el colegio de los niños, el jardín infantil, la comida de los gatos, del perro, del loro, del pescado, bueno, o del pez, porque el pescado es cuando ya está muertico y no lo vamos a comer, del pez, de la mascota que tengan, garanticen esos gastos básicos, y que ese sea el primer gasto o los primeros pagos que ustedes hagan, porque así están garantizando no solo sus gastos básicos en cuanto a lo mínimo que ustedes necesitan para vivir, sino que es muy importante que ustedes garanticen primero esa subsistencia del hogar, por decirlo así. Y este paso es clave porque me parece que es más importante que empezar a pagar deudas. Yo sé que muchas personas les van a decir a ustedes paguen deudas primero, y sí, es muy importante pagar deudas, pero sobre todo es muy importante que ustedes garanticen su calidad de vida y sus básicos de supervivencia. Entonces, de nada les sirve a ustedes pagar una deuda con un banco si no tienen para comer. No tiene sentido. Entonces, lo primero es que ustedes garanticen su supervivencia y garanticen los mínimos para vivir, y con eso surtimos el tercer paso. El cuarto paso que deben seguir, y ahora sí, una vez ahorrando, pagándose primero, ahorrando para el fondo de emergencias y cubriendo sus gastos de supervivencia, ahora sí van a pagar las deudas. Entonces van a empezar a pagar sus deudas de crédito de consumo, si tienen tarjetas de crédito, si tienen créditos, crédito del carro, si le deben a alguien en su familia, si le deben a terceros. Este ya es el momento de empezar a cubrir las deudas ya con el dinero que les va quedando una vez garantizaron su supervivencia y ahorraron para lo que tenían que ahorrar.
Esto es súper importante porque ya empezaron a cumplir ustedes con esos checks de empezar a redistribuir su salario y empezar a pagar todo lo que requieren pagar. Entonces, este paso es súper importante porque como ya garantizaron los 3 anteriores, y ahora sí van a ver con qué dinero cuentan para empezar a pagar sus deudas. Si les queda un dinerito adicional y ya cubrieron los mínimos de sus deudas, es muy importante que consideren hacer abonos extra a esas deudas para poder reducir pagos, para poder reducir intereses y salir mucho más rápido de las deudas. ¿Por qué les digo esto? Porque en la medida en la que ustedes salgan más rápido de las deudas, este cuarto paso van a tener que pagar menos dinero, luego les va a quedar más dinero para surtir los siguientes pasos que quedan y así ustedes no perciban que es que el dinero no les alcanza y que se les va entre los dedos. El quinto paso que me parece muy importante tenerlo en cuenta, que ustedes lo incluyan dentro de esos gastos o esas cosas que deben cubrir con su salario, es la parte de gustos y diversión, porque no todos son obligaciones, no todos son deudas, no todos son esas cosas estrictas, sino que ustedes deben contemplar también dentro de su presupuesto ese dinero que ustedes van a destinar para gustos, diversión, para cosas de entretenimiento y que ustedes quieran gastar. Entonces, ¿qué incluye aquí dentro de los gustos y entretenimiento? Si ustedes quieren salir a cenar, si ustedes quieren pedir domicilios, si quieren ir a cine, si necesitan comprar ropa o alguna cosa que sea de entretenimiento o de ese gusto adicional que no esté dentro de la supervivencia, es muy importante que lo tengan contemplado porque así también ustedes tienen ya un presupuesto fijo que van a destinar a eso. Y es muy importante que lo cumplan también teniendo en cuenta de no gastar más de lo que ustedes presupuestaron, porque allí es donde empezamos a endeudarnos en deudas sin sentido. Entonces es muy importante precisamente poder definir ese rubro dentro de su presupuesto de gastos destinados al entretenimiento, a gustos, a diversión, y créanme que ustedes ya saben que mes a mes tienen tanto para este rubro y así ya saben que ese mes van a, no sé, ir a cine. El siguiente mes entonces ya no les alcanza para ir a cine, pero van a salir a un restaurante que quieren probar o van a ir a un parque de diversiones o les alcanza para hacer un viaje cortito, o ese mes de pronto que viene no tienen en qué gastar ese dinero, entonces lo van a guardar porque al siguiente mes van a hacer cierta actividad donde pueden sumar lo del mes anterior y lo del mes siguiente y ya tienen un rubro un poco más gordito para hacer esa actividad que quieren hacer. Entonces me parece muy importante que una vez cumplidas nuestras obligaciones, nuestros ahorros, nuestros gastos de supervivencia, todos estos pasos que les he mencionado anteriormente, definan dentro de su presupuesto dinero o un monto para gustos y para entretenimiento, y así también van a poder disfrutar en cierta forma ese dinero que reciben mes a mes. Y el último punto, y no menos importante porque quiere decir que los otros los han realizado muy bien, que deben hacer con su salario una vez reciban su salario, es destinar lo que les quedó, lo que ya les sobró de haber recorrido cada uno de estos pasos que les acabé de mencionar, en inversión. Así es. ¿Y por qué les menciono en este punto la inversión? A ver, hay una cosa que es muy importante y es que si ustedes ya ahorraron, ya contemplaron esas situaciones de emergencia, ya cubrieron sus necesidades básicas, ya pagaron sus obligaciones financieras, sus deudas y a quienes le debían dinero, ya definieron un presupuesto que van a gastar en gustos y entretenimiento y en diversión. Si aquí en este punto les queda dinero, ¿ustedes qué más van a hacer con ese dinero? Pues van a tomar ese dinero para empezar a construir ese plan de libertad financiera y para poder precisamente empezar a construir ese portafolio de inversiones que ustedes tienen. ¿Qué me parece muy importante en esta parte? Y es que yo ya les he hecho varios videos donde ustedes deben seguir o deben tener en cuenta esos pasos para poder empezar a invertir y empezar a reconocer cómo es su personalidad y en qué cosas les gusta y no les gustaría invertir. Entonces acá les voy a dejar esa lista de reproducción para que vayan y la chismoseen, porque les va a empezar a dar luces y a dar como un norte de cómo empezar a entrar en este mundo de las inversiones antes de escoger en qué producto invertir. Me parece muy importante que ustedes primero entiendan qué es ese mundo de las inversiones, cómo es su personalidad frente a las inversiones, qué cosas deben tener en cuenta, deben conocer antes de empezar a hacer su primera inversión, porque en las inversiones es clave el conocimiento que ustedes tengan sobre estas. Entonces, una vez tienen este dinero y ya surtieron todo este camino que les acabo de mencionar,
ya pueden empezar a invertir. Entonces es muy importante, me parece clave también en las inversiones, ir invirtiendo de forma regular, de forma constante, así sea poco dinero. No quiero que ustedes se sientan limitados a que si no tienen cierta cantidad de dinero, entonces no pueden invertir, porque hoy en día sí que hay alternativas, plataformas, caminos para poder invertir, así sea dinero pequeño o pocos montos, pero lo importante es que ustedes construyan esa regularidad, porque así van engordando el chanchito, van engordando ese fondo en el que ustedes van a empezar a invertir y van a empezar a construir ese portafolio de inversión. Primero, aprender de inversiones, aprender muy bien de cómo reaccionan ustedes frente a las inversiones. Segundo, definir ese monto, que ya va a ser lo que les va a quedar una vez ustedes ya hayan surtido todo lo que les mencioné, para invertir, que sea algo regular, constante y que lo hagan mensual. Y cuarto, que diversifiquen y tengan muy en cuenta cómo van a diversificar esas inversiones, partiendo de cómo es su personalidad y qué tan arriesgados o poco arriesgados son ustedes frente a las inversiones. Eso les va a decir a ustedes mucho de qué productos, qué montos, cómo van a empezar a destinar ese dinero mensual para sus inversiones, y créanme que así es como van a poder ustedes invertir y empezar a construir esta parte de su portafolio de inversiones. Y sobre todo van a empezar no solo a ahorrar, a pagar todas las cuentas que ustedes tienen que hacer, sino también a invertir, que me parece súper importante para empezar a construir unas finanzas personales saludables y sobre todo que empiecen a trabajar en su futuro financiero. Y listo, este era el video que les tenía para hoy. Espero que les haya gustado y sobre todo que les dé una hoja de ruta de qué deberían hacer cuando reciben ese mensaje de texto donde les dicen que ya les consignaron su sueldo o que ya les consignaron los ingresos que esperaban en ese mes, y con base en eso pues precisamente ustedes puedan no solo ser más organizados y estructurados a la hora de empezar a distribuir ese salario que recibieron, sino sobre todo hacerlo de una forma inteligente que les ayude a ustedes a tener unas finanzas más tranquilas, a poder surtir todo lo que deben hacer con su dinero y sobre todo no pensar en el corto plazo y en el día a día de pagar, sino también empezar a construir ese futuro financiero. Quiero que me dejen aquí en los comentarios quiénes ya surten estos pasos, cuál es el primer paso que ustedes hacen actualmente, y también que me comenten a futuro si ustedes implementaron este paso a paso, justamente qué resultados han tenido y si realmente sí les alcanza el dinero. Muchas gracias por llegar hasta acá, espero que les haya gustado el video. Déjenme en los comentarios qué otras ideas de videos tienen y quieren que hagamos acá en el canal para que hablemos más de finanzas personales y sobre todo para compartirles desde mi experiencia y desde el conocimiento que tengo, mi opinión y mi conocimiento, valga la redundancia, de estos temas de finanzas personales que yo les pueda compartir y que ustedes puedan poner en práctica para mejorar sus finanzas personales. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que se las dejo por aquí. No olviden seguirnos también en el canal, suscribirse, compartir los videos, bueno, ustedes ya saben todo eso. Visitarnos en nuestra página web www.cuidandomisfinanzas.com y no siendo más, les dejo un abrazo gigante y recuerden que la tranquilidad, pero sobre todo la tranquilidad financiera, es así que está en sus manos. Nos vemos en un próximo video. Chao.